Quisiera comenzar diciendo que realmente es un gran honor y quisiera agradecer a la Universidad de Córdoba por el honor que me ha otorgado. Yo sé que esto está relacionado con la celebración de los 400 años de existencia de la universidad. Y yo, en cierto modo, quisiera reflexionar un poco y decir que la Universidad de Córdoba ha avanzado muchísimo en estos 400 años. Comenzó como un seminario jesuita y después de 400 años ha llegado a ser una universidad que otorga a un luterano un título de honorario. Y algo de los fundadores, no sé qué hubieran pensado, con que yo soy luterano y no católico. El tema de hoy tiene que ver con la banca central, la estabilidad y la distribución de los ingresos. Ahora, en primer lugar, la estabilidad o inestabilidad de la economía de mercado es un tema que muchas veces ha sido ignorado en la macroeconomía durante muchas décadas. Y dentro del subcampo de la economía monetaria, la distribución de ingresos también ha sido ignorada y ha sido un tema nunca mencionado durante muchas generaciones. La crisis reciente nos dice, en cierto modo, con términos bastante, que tenemos que prestar más atención a estos dos temas. Ahora bien, la estabilidad y la distribución tiene que ver con 2/3 del título. El tercero es la banca central. Y yo les voy a decir aquí que la desregulación financiera y la política monetaria no solamente tienen un rol importante en la generación de la crisis financiera, sino que también han sido importantes en ocasionar un gran cambio en la distribución de los ingresos en las últimas 2 o 3 décadas. Yo voy a hablar principalmente sobre los Estados Unidos en este sentido y espero que me perdonen, pero voy a hacer referencia a Estados Unidos. Primero, estabilidad. La falta de atención a la estabilidad del sistema financiero es algo que a primera vista es sorprendente, porque todos los economistas saben sobre las corridas bancarias, pero en los Estados Unidos el seguro de los depósitos de alguna forma ha eliminado las corridas bancarias después de la Gran Depresión. Las corridas en otros lugares del mundo, si ha habido realmente una serie de corridas bancarias, no tuvieron un impacto en la profesión económica, que ha estado dominada en general por la profesión de lo que ocurre en los Estados Unidos, y la profesión en Estados Unidos consideraba aparentemente que este problema de las corridas bancarias estaba solucionado y que era algo que podía olvidarse uno. Ahora bien, la crisis actual, que está ahora en su 5º o 6º año, exige que nosotros volvamos a evaluar esto. También demuestra que el problema ha cambiado, se ha producido una metamorfosis, ya que las corridas bancarias del viejo estilo ya no ocurren, salvo una excepción que yo conozca que tuvo lugar en un banco en el Reino Unido, Northern Rock, que de algún modo mostró que el cuadro tradicional de los depositantes que estaban uno atrás del otro, haciendo fila atrás del banco, volvió a aparecer en esa circunstancia. Entonces,
El cambio en la naturaleza del problema nos muestra que nosotros como economistas tenemos que aprender mucho antes de estar seguros de que sabemos cómo el sistema financiero actual puede estar gobernado de alguna forma segura. La segunda parte de mi tema va a ser sobre la distribución, y durante mucho tiempo la economía monetaria ha estado dominada por teorías en las cuales el dinero es neutral. En las teorías donde el dinero es neutral, la política monetaria solamente tiene efectos evanescentes en la asignación de los recursos y afecta la distribución de ingresos o riquezas solamente en la medida que las personas no pueden anticipar la inflación en forma correcta cuando ingresan en contratos nominales. Pero el dinero no es neutral en el régimen monetario actual. Es obvio que la política monetaria tiene efecto importante en la asignación de los recursos productivos en todo el trayecto hasta la crisis. Quizás sea menos obvio que también afecta la distribución de los ingresos, pero creo que en cierto modo esto ocurre y trataré de mostrarlo. Ahora, en primer lugar, veamos un poco hacia atrás. Si nosotros vamos atrás en un siglo, los grandes nombres de la economía monetaria de 100 años atrás eran Knut Wicksell y Irving Fisher. Ambos estaban realmente muy preocupados con las consecuencias distributivas de la gestión monetaria. Y de hecho, era en gran parte esta preocupación con el efecto del dinero en la distribución de los ingresos que motivó todo su trabajo en la economía monetaria. Wicksell trató de encontrar un modo de gestionar el dinero de modo de estabilizar el nivel de precios para poder evitar cambios en los precios que cambiarían los resultados en los contratos nominales. Por otra parte, Fisher, quizá que era un poco menos optimista con respecto a lo que pensaba Wicksell, abogó por un programa que llamaba el dólar compensado para corregir los efectos de distribución de los cambios en los niveles de precios. Los efectos distributivos, de algún modo, son considerados como ofensas contra los conceptos de justicia social y, en consecuencia, se ven muchas veces como una amenaza a la estabilidad sociopolítica. Wicksell y Fisher, por supuesto, sabían de la inestabilidad potencial de los sistemas bancarios con reservas fraccionales y también las recesiones que eran el resultado de las corridas bancarias. Esto era algo común no solamente para ellos, sino también para todos sus contemporáneos. Pero ambos trataron de creer dos cosas. En primer lugar, que siempre que el nivel de precios se mantuviera constante, el sistema económico en su totalidad estaría estable. Y de la misma forma, la distribución de los ingresos estaba determinado por la productividad marginal de los factores de producción. Ahora, en la actualidad, los temas distributivos han sido un tema que no es de interés para los economistas monetarios durante muchas décadas. Ya no son solamente solamente algo que no es central, sino que muchas veces hasta han sido olvidados totalmente. Ahora, estos fueron dos grandes de un siglo atrás. Ahora veamos qué ocurría 50 años atrás. Y yo quisiera mencionar a Friedrich von Hayek y Milton Friedman. Algo que hay que mencionar con respecto a estos dos íconos del conservadurismo de mercado libre
es que ellos acordaran, no se pusieron de acuerdo en nada en cuanto a la economía monetaria. Y de hecho, cuando Hayek se mudó de la Facultad de Londres a la Universidad de Chicago, él se encontró que lo mantenían fuera del Departamento de Economía y no pudo enseñar economía la economía sobre la cual él era tan famoso. Friedman siempre dio por sentado la neutralidad básica del dinero. Uno aumenta el suministro de dinero, aumenta la oferta monetaria, entonces, y los precios se moverían en forma proporcional. Hayek, por otra parte, era uno de los dos defensores de la teoría austríaca del ciclo comercial. Y en esa teoría el dinero no era todo menos neutral. Realmente era responsable de todos los efectos a largos plazos en el empleo y la asignación de recursos. O sea, consideraba que realmente no era neutral. Los ciclos de explosión e implosión impulsados por el crédito son asimétricos, se acumulan a través del tiempo y después colapsan repentinamente en forma rápida y repentina. Mi mujer encontró una referencia cuando estaba leyendo una novela de Hemingway, The Sun Also Rises, donde uno de los protagonistas le pregunta a un amigo, ¿cómo es que te fuiste a la quiebra? Y contesta, de dos maneras, gradualmente y después de repente. Bueno, así es como funcionan los ciclos de crédito. El periodo que lleva gradualmente a la crisis repentina reciente tiene todas las características de un auge en la teoría austríaca. Durante muchos años, la teoría austríaca del ciclo comercial se mantenía apenas con vida por un grupo, porque había un pequeño grupo en la profesión económica. En los últimos 60 o 70 años, la macroeconomía estaba dominada en primer lugar por la teoría keynesiana, en cierto modo, después por el monetarismo y en forma más reciente por la teoría del equilibrio general estocástico dinámico. Una secuencia evolucionaria de teorías que terminaron realmente en el paraíso de tontos, que llevó a realmente mucha elaboración matemática y por eso gusta mucho a muchos economistas. Pero realmente esto consistía de modelos de equilibrios intertemporales que no incorporaban los mercados financieros y no ofrecieron en consecuencia ayuda para poder entender los eventos que ocurrieron recientemente. Ahora bien, el interés en la teoría austríaca quizás vaya a resurgir en cierto modo, pero en su forma original predecía que un auge de sobreinversión siempre va a estar acompañado de inflación. Mises y Hayek, por supuesto, habían sufrido las inflaciones posteriores a la Primera Guerra y sabían de primera mano no solamente la redistribución de riquezas que estas inflaciones ocasionaban, sino que también sabían la agitación sociopolítica que seguía a estas inflaciones. Ahora bien, en los eventos recientes realmente no había mucho en cuanto a inflación del índice de precio al consumidor que llevaran a las crisis recientes. Entonces, realmente deberíamos hacer alguna modificación de la teoría original austríaca. Además,
yo quiero poner énfasis en esto, tenemos que considerar si el mal manejo monetario puede tener efectos distributivos importantes, incluso cuando el nivel de precio no cambia de forma significativa. Ahora quisiera analizar cómo de alguna forma perdimos control del sistema monetario en las últimas décadas. Y voy a hablar sobre la estructura de la industria financiera y voy a hablar un poco sobre el sistema de regulación de esa industria y también sobre las políticas monetarias que condujeron a los eventos recientes. En primer lugar, quisiera hablar sobre la estructura de la industria de regulación. Durante 60 años después de la Gran Depresión, el sistema financiero de los Estados Unidos permaneció bastante estable. Las normas de Glass-Steagall restringieron con éxito la inestabilidad de la banca con reservas fraccionales, la posible inestabilidad. Una serie de avances en los últimos 20 años socavaron esta estabilidad y en el 2007-2008, como todos nosotros sabemos, el sistema repentinamente demostró ser inestable con realmente consecuencias desastrosas. La estructura financiera de Estados Unidos, heredada de la década de 30, dividía el sistema en una serie de distintos sectores, bancos comerciales, instituciones de ahorro y préstamo, etc. Y también los dividía en cuanto a su espacio, porque los bancos que estaban ubicados en un estado de los Estados Unidos no podían tener sucursales en otros estados. Esta estructura del sector financiero le dio una gran resiliencia. En otra ocasión yo sabía utilizar una metáfora de un barco que tiene realmente muchos compartimientos herméticos. Entonces, si un compartimento se rompe y se inunda, entonces el resto del barco no se hunde con estos compartimientos herméticos. En el campo del diseño de sistemas, este tipo de arquitectura sería considerado como un ejemplo de modularidad. Los sistemas modulares tienen varias ventajas con respecto a los sistemas integrales. El que es importante para este debate es que si un módulo falla, el resto del sistema permanece intacto, mientras que la falla en una parte del sistema integral hace que todo se descomponga, todo el sistema. En el viejo sistema modular de Estados Unidos de intermediarios financieros, el colapso de las bancas de ahorro y préstamos en los 70 y 80 se contuvo y se mantuvo dentro de ese sector y no causó la quiebra de otros intermediarios financieros y no tuvo implicancias importantes en otros países. En la crisis reciente, las pérdidas de las hipotecas que tenían el mismo orden de magnitud que las que tenían en el caso de la banca de ahorro de préstamo, casi hacen que todo el sistema financiero de Estados Unidos se hunda y realmente causó caos en todo el mundo. La desregulación que llevó a que la industria financiera fuera un sistema integral es uno de los casos donde vemos que la profesión económica, yo y ustedes, de algún modo fracasamos en forma espectacular y no ayudamos a comprender el tema de la disciplina. El costo social de este fracaso ha sido enorme.
En el momento, en los 90, la abolición de todas las regulaciones que evitaban que los distintos segmentos de finanzas ingresaran en los segmentos o los mercados tradicionales de otros, se veía como que tenía dos ventajas obvias. Era obvio para los economistas. ¿Y cuáles eran las ventajas en este caso? Bueno, por una parte incrementaría la competencia y sabemos que es bueno. Por otra parte, ofrecería a las empresas financieras nuevas oportunidades para diversificar el riesgo y esto debería ser bueno también. Bueno, los economistas en general no lograron entender el fundamento de las regulaciones de Glass-Steagall que habían creado los compartimientos, podríamos decir, herméticos dentro del sistema financiero. Esta crisis económica nos ha dado a nosotros algo para empezar a ser más humildes. Otro efecto de la desregulación u otro aspecto de la desregulación es que causó grandes daños en otro sentido. Permitió que los grandes bancos de inversión se convirtieran en sociedades anónimas y uno por uno se convirtieron en sociedades anónimas entre los 80 y los 90. Históricamente habían sido sociedades colectivas donde los socios tenían realmente una responsabilidad ilimitada. Durante mucho tiempo, la percepción pública de los banqueros era que eran personas conservadoras, precavidas, que no le iban a prestar dinero a las personas que realmente le necesitaban, que no... Y eran personas bastante aburridas, alguien a quien uno no quiere invitar a cenar. El hecho de que se convirtieran en sociedades anónimas significó que la banca de inversión empezó a tener responsabilidades limitadas y no había una responsabilidad directa para sus ejecutivos. Los incentivos para los ejecutivos en el sector cambiaron en consecuencia. En pocos años, la percepción pública de los bancos de inversión también cambió. Ahora se los ven como apostadores que son parte de jet sets. Los economistas en general no lograron predecir este cambio en las actitudes de riesgo de los banqueros. Otro punto que nos está diciendo que tenemos que ser más humildes. Los métodos de la banca, del control que ejerce la banca central también cambió. Fuimos de un control de la oferta monetaria que favorecía a Friedman y otros a tener el interés como objetivo, tasas de interés como objetivo. Esto significó un cambio drástico en la doctrina operativa de los bancos centrales. La desregulación en los 90 y las innovaciones financieras de distintos tipos se combinaron para que la velocidad de distintos agregados monetarios fueran cada vez más inestables y impredecibles. Como resultado, la doctrina de política monetarista, que antes de algún modo había sido la que seguían los bancos centrales, fue algo que fue abandonado y fue reemplazado por la doctrina esperada en Wicksell de tener el interés como objetivo. En la práctica, la norma era ahora que el Banco Central debería mantener la tasa de recompra o repo constante siempre que la tasa de cambio del índice de precio consumidor no se moviera fuera de un rango estrecho que se consideraba un poder adquisitivo constante. Si la inflación de la IPC iba por encima de este rango, entonces se debería aumentar la tasa de recompra
para contrarrestar la tendencia y el banco debería bajarla. Así las reservas de bancos son muy elásticas, tienen un suministro muy elástico. Esta doctrina pareció ser eficaz porque el nivel de precios al consumidor se controló con éxito con esta forma. Pero al mismo tiempo el volumen de crédito bancario emitido en forma de hipoteca se expandió a un gran ritmo, lo que llevó de cierta forma a un gran auge, tanto en el mercado inmobiliario comercial como residencial. Esto, por supuesto, fue un avance el que Wicksell o Hayek o Mises no habían anticipado. ¿Por qué? Porque en su época se tomaba por sentado que el crédito bancario siempre era a corto plazo y creado con respecto a, con un respaldo que sería autoliquidante. Si había demasiado crédito en un mercado, el aumento de los precios en el consumidor le daría la señal al Banco Central que se había que ajustar la política. Los primeros años de este siglo de crédito se creaba en relación con hipotecas a largo plazo a 30 años, en vez que se iban a autoliquidar en 30 años en vez de 90 días. La gran expansión del crédito en el extremo del mercado no tuvo efecto en los precios de bienes al consumidor en Estados Unidos. El feedback seguía que esperaba la Reserva Federal, decía estable. Había alguna serie de razones. En primer lugar, la competencia de las importaciones chinas mantenía los precios de los bienes de Estados Unidos bajo control y además el auge financiero aumentó el ingreso en general en el sector financiero y la demanda de consumo no se ejercía en general en los bienes que forman parte de la canasta de IPC estándar. Bueno, volviendo a la política monetaria. Tengo una pregunta de examen que voy a sugerir para los que están en la banca central. ¿Controla la tasa de repo de bancaria el nivel de precio o el precio real del crédito? La respuesta correcta, por supuesto, es algo que no le pueden dar en un examen. La respuesta correcta es no sé, no lo pueden decir en un examen. Nosotros no sabemos o no sabemos cuánto de cada uno. En el recorrido hasta la crisis reciente, los bancos centrales pensaban que estaban controlando el nivel de precio, pero la tasa de interés real estaba demasiado bajo y de algún modo financiaron un auge crediticio. El problema en este caso es obvio. Hay solamente un instrumento para dos variables que quieren controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Los modelos de equilibrio general estocásticos dinámicos que han tenido mucha influencia en los bancos centrales antes de la crisis, no alertaron a los formuladores de política sobre el problema que estaba surgiendo. ¿Por qué? Porque en los mercados, en los modelos de equilibrio general intertemporales, los mercados establecen el precio correcto y el volumen de crédito. Pero esto de algún modo se enlaza con la condición de transversalidad y esta condición, en términos simples, que todos los libros se van a equilibrar el día antes del fin del mundo. Y esto es algo de matemática que no tiene una contraparte empírica.
Alan Greenspan, si ustedes se acuerdan de él, que fue uno de los banqueros centrales que estaba salvando al mundo, según la revista Time, reconoció tardíamente este problema. Su recomendación era reservar la tasa de recompra para el interés como objetivo y estabilizar el nivel de precios. Para evitar que se desarrollen burbujas, él utilizaría la regulación para restringir el suministro de crédito, la oferta de crédito. No queda claro qué haría el Banco Central en caso de un colapso de crédito. Quizás desregular más. Quizás. Milton Friedman nunca hubiera puesto la fe en la transversalidad de estos modelos de equilibrio general. Estoy seguro de eso. Él hubiera insistido en mantener constante la tasa de crecimiento de M2. Y entonces, si hay una burbuja de crédito incipiente, estaría de algún modo bajo estrés con respecto a esta ancla y de algún modo causaría un aumento de las tasas de interés. Esto no hubiera evitado las burbujas que se produjeron, pero al menos no hubieran sido tan grandes. Lo realmente sorprendente sobre un instrumento para dos objetivos es que deberíamos haber sabido más sobre el tema. Antes sabíamos más. Tim Bergen, que recibió el primer premio Nobel 60 años atrás, nos enseñaba que la cantidad de instrumentos tenía que ser tan grande como el número de objetivos, por lo menos. John Gurley y Edward Shaw's 50 años atrás insistieron que el Banco Central necesitaba dos instrumentos para controlar el dinero y el crédito. Ellos pensaban que estos dos podrían ser dos cantidades nominal o una cantidad, un monto y una tasa de interés o dos tasas de interés, pero después fueron corregidos por Don Patinkin y dos tasas de interés no brindarían un control de la inflación, decía. Dice que nuestra profesión se olvidó de todo esto. Algo más para ser más humildes. En mi punto de vista, la endogeneidad completa de la base monetaria asociada con el objetivo de la inflación ha fallado. Probablemente la mejor manera de manejar esto es volver a ir hacia el control de una cantidad nominal. Ya no tenemos la confianza en la estabilidad de las funciones de demanda monetaria que los monetaristas tenían antes. De todos modos, el efecto de feedback en la tasa de interés real ayudaría a restringir o solucionar algunas de las burbujas. En Estados Unidos, yo haría que la Reserva Federal volviera a tomar control de la base monetaria. Tendría depósitos que no son solamente depósitos bancarios, sino también en los fondos del mercado monetario, conforme a una serie de requisitos de reservas o enquejes. Para implementar esta recomendación a partir de la situación que tenemos hoy, es algo que va a requerir mucho esfuerzo. El balance de la Reserva Federal se triplicó y nos ha dejado con una base monetaria enormemente inflada y que no es una magnitud que nosotros quisiéramos estabilizar en este momento. Volviendo atrás al control de cantidad, esto dictaría un cambio completo en la forma que el mercado de recompra para los fondos federales ha operado en los últimos años. Entonces, tenemos que encontrar primero, de algún modo, solucionar las dificultades actuales antes de poder considerar estas sugerencias e implementarlas. En un día, el funcionamiento de una economía de mercado se rige por una red de contratos que están muy
juntos y menos promesas formales y compromisos. Por supuesto que en esta red de contratos hay errores, algunas promesas no se cumplen. Para que todo el sistema funcione de manera confiable, tiene que aislar los contratos que no se han cumplido y tratar de manejarlos a corto plazo. Y esto es lo que ocurre cuando los tiempos son normales, cuando hay un default se llevan a los tribunales y se decide ahí. Pero hay en algunas circunstancias, como ahora nos recordaron a nosotros, un default va a llevar al incumplimiento de otra persona. Bajo condiciones normales, esas cadenas de default en a corto plazo. Pero si el sistema financiero se convierte en algo frágil, un cumplimiento puede llevar a una avalancha de incumplimientos de default. La mayoría de estas avalanchas son pequeños y autolimitantes, pero en algunos casos extremos pueden realmente afectar a grandes porciones de la red de contratos. Un gran colapso de esta red de contratos se asociaría con una ruptura de la organización económica del país y desempleo y problemas con otros recursos. La cuestión puede ser incluso más grave. Una avalancha de default lleva a una miríada de promesas rotas. Las relaciones sociales comienzan a tener problemas porque no hay confianza y hay recriminación en todas partes. La acción política eficaz es algo que es casi imposible. Los movimientos extremistas de la derecha y la izquierda amenazan entonces la estabilidad del orden político. Entonces es muy importante que se detenga el colapso de la red de contratos de una forma u otra. Pero detener el colapso, si tienen éxito, lleva a problemas políticos también, problemas políticos. Una crisis financiera muestra que hay un mal cálculo colectivo de los valores económicos. La incidencia de las pérdidas que son el resultado de estos malos cálculos es algo que tiene que solucionarse antes de que la economía pueda volver a funcionar en forma normal, dado que el proceso de una crisis inestable no puede dejarse para los mercados o para solucionarlos en los tribunales de quiebras. Si no intervenemos, simplemente nos hubiera llevado a otra gran depresión. Es necesario intervenir. Esto significa que se tienen que tomar decisiones políticas para ver quién es el que va a soportar las pérdidas por estos malos cálculos colectivos. Obviamente estas opciones, elecciones son difíciles. Sin embargo, el temporalizar solamente puede prolongar el periodo de mal rendimiento económico, como la historia de Japón en los últimos 20 años lo demuestra. Pero las preguntas que exigen una respuesta son realmente muy difíciles desde el punto de vista político. ¿A quién se le debe pagar? ¿Quién no va a recibir el pago? ¿Quién tiene que pagar por la deuda de otro? ¿Quién puede salirse con la suya y no pagar? Una vez que se muestran estos temas, la imposibilidad de un amplio consenso político es algo obvio. La distribución de las pérdidas va a afectar a muchas personas. La posibilidad de tomar una acción política eficaz en una democracia es algo que está muy circunscripto. En la práctica, los gobiernos pueden confiarse mucho, si no exclusivamente, en la política monetaria. Entonces, las inyecciones masivas de liquidez va a posponer las medidas distribucionales explícitas y puede hacer que algunas sean evitables.
dado que el posponerlo va a permitir que algunos deudores se salven. En general, la confianza en la política monetaria tiene la gran ventaja inestimable que las consecuencias distributivas de las acciones del Banco Central en general no son entendidas por el público en general. Pero el confiarse exclusivamente en la política monetaria también tiene algunas consecuencias indeseables, desagradables. Tiende a recrear grandes recompensas a los banqueros que fueron los que crearon en cierta medida la estructura inestable que llevó al colapso. También tiene ciertos riesgos. Significa que uno duplica la política que llevó a este gran problema. Entonces, ¿qué significa duplicarla? Hoy estamos tratando de curar la situación en la que hemos llegado, haciendo que la tasa de interés Banco Central se llegue prácticamente a 0,2%, a casi cero. ¿Cómo llegamos a este problema? Bueno, llegamos a este problema porque las tasas de interés eran demasiado bajas. Y entonces ahora estamos tratando de salir y para ello, pero las tasas de interés siguen siendo bajas todavía. Entonces ahora quisiera hablar sobre la tercera parte de mi tema, que tiene que ver con la distribución. En los años después de la Gran Depresión de los 30, hubo un gran cambio en la distribución de los ingresos en los Estados Unidos. Se volvió algo mucho más desigual. Los que ganaron muchísimos en esta época estaban en la parte superior de la distribución y ellos estaban en la banca y en las finanzas, el sector. En los años que llevaron a la crisis actual, el mismo tipo de cambio en la distribución de ingresos también ocurrió. Las ganancias están todas en la parte superior y prácticamente todas las ganancias están en finanzas. ¿Es una coincidencia? Yo lo dudo. Al interpretar los eventos de estos dos periodos, yo me he basado en la teoría austríaca de los ciclos comerciales. Yo digo que la falta de una inflación en el precio del consumidor en la fase expansiva que generalmente predice la teoría austríaca se debe a un cambio en la distribución de los ingresos a favor de las clases que tienen una propensidad a gastar en los bienes de la canasta es muy baja. Pero esto nos lleva a la pregunta de cómo explicar el cambio en la distribución de los ingresos. La literatura en la teoría austríaca es muy amplia y yo no conozco a todas, pero Hicks y Mises no prestaron mucha atención, según lo que yo sé, a la distribución de los ingresos. Una gran parte de este cambio en la distribución de los ingresos se debe, yo creo, a los privilegios que los banqueros disfrutaban con los acuerdos monetarios actuales. Y yo voy a hablar sobre 3 privilegios de los banqueros. El primer privilegio de los banqueros es el siguiente. Las generaciones de estudiantes de economía han aprendido que los bancos crean dinero. Sin embargo, el contexto en el cual el proceso de creación de dinero se explica es uno en el que el volumen de dinero de alto poder es fijo. Las reservas bancarias son un recurso escaso. La competencia entre los bancos se asegura de que los bancos y los banqueros no ganen más que un rendimiento, una rentabilidad normal.
Pero esto ya no describe las condiciones en las cuales operan hoy los bancos. Hoy las reservas totales en el sistema bancario exceden vastamente las encajes requeridas con respecto a los depósitos. Incluso cuando esto no es el caso, los grandes bancos de inversión tienen una oferta elástica, muy elástica de reservas con una tasa repo fijada por el Banco Central. Esto no es lo mismo que decir, bueno, tienen una autorización para imprimir dinero, pero cuando no hay restricciones en las reservas y la tasa de recompra es muy baja, esto es realmente algo como si fuera una autorización para imprimir dinero, con un banco central que está comprometido a no permitir que la curva de rendimiento baje. Los bancos se sienten seguros y operan con un alto apalancamiento, ganan mucho dinero y sus gerentes se llevan realmente grandes trozos de los fondos del dinero. Quisiera explicarles un poquito más este tema para mostrarles lo que pienso. Supongamos que nosotros le diéramos a los bancos el privilegio de imprimir dinero de curso legal. Supongamos que el gobierno cobrara un cargo por este privilegio. Digamos que este privilegio tienen que pagar 0,2% por año o cualesquiera sea la tasa repo por imprimir dinero. ¿Esto significaría una diferencia importante con respecto? Yo pienso alguna diferencia, pero no es muy diferente de lo que ocurre hoy. Segundo lugar, ¿por qué reservar el privilegio a los bancos? Supongamos que nosotros dejáramos que a los ciudadanos ordinarios comunes puedan pedir prestados con la misma tasa que los bancos, por supuesto siempre y cuando tengan garantía. El costo de hacer este préstamo a cada una de las personas sería algo considerable para el Banco Central, pero quizás no sea más alto que otros programas de gobierno como los subsidios a la agricultura, por ejemplo, o por ejemplo las guerras que se pelean en tierras extranjeras. Si el acceso a esta ventana se encuentra como algo objecionable, bueno, se le podría cobrar un costo de transacción, podría considerar que es rentable refinanciar la hipoteca de esta forma. La operación, por supuesto, tendría riesgos, ya que el mismatch de vencimiento es bastante extremo. Si uno refinancia una hipoteca a 30 años con la tasa de repo. Y el riesgo es bastante importante, ya que el ciudadano común sabría que no son demasiado grandes como para fracasar como en la película, sino demasiado pequeños para ahorrar. Pero por el momento, por supuesto, los costos de vivienda serían muy bajos si ellos tuvieran acceso a esta tasa de repo. Yo no espero que tomen todo esto totalmente en serio, pero este ejercicio de análisis, de pensar que los no banqueros están en este mercado, de algún modo nos permite aclarar el acuerdo que permiten que ellos están compitiendo de esta forma y tienen ganancias anormales en la industria financiera, y si esto se evitara se podría reducir la fortuna de los banqueros a lo que todos nosotros ganamos si se cambiara. Hay otro privilegio bancario que yo quisiera marcar. Yo dije antes que Fisher y Wixell pensaban que la estabilidad en precios era una condición suficiente para evitar los efectos distributivos. Esto podría haber sido algo verdadero en su época, pero ya no lo es. Para ver esto, tengan en cuenta lo siguiente.
La Reserva Federal suministra a los bancos reservas a una tasa prácticamente igual a cero. Y no hay muchos préstamos a los negocios, pero los bancos pueden comprar bonos de tesoros que pagan un 3 o 4% con este dinero. Este subsidio importante al sistema bancario, de algún modo, está a cargo de los contribuyentes. Y ustedes tienen que darse cuenta que ni siquiera ni el subsidio ni la responsabilidad impositiva es algo que haya sido votado por el Congreso, pero son los contribuyentes los que pagan esto. Esta política ha llevado a que las tasas de interés pagadas a los que ahorran es de alrededor de 1%. Al mismo tiempo, el apalancamiento de los bancos es de un factor 15, con lo cual tienen una rentabilidad importante al comprar letras de tesoro con dinero que prácticamente no tiene costo porque proviene de la Reserva Federal. Entonces, nuevamente, los banqueros tienen grandes bonificaciones y ellos sienten que tienen derecho porque es como que son genios, porque de algún modo reciben dinero que tienen que devolver al 0% y después compran con esto los bonos. Esto es de algún modo algo que tienen que soportar los contribuyentes, que muchos de ellos que son personas de gran edad que no pueden encontrar en dónde ubicar los fondos para la jubilación. La política de baja tasa de interés de la Reserva Federal ha llevado a un juego de operaciones ocultas para el público que no pueden ver de cómo va el dinero de los perdedores a los que ganan. Ustedes tienen que encontrar dónde está la arvejita abajo de una taza. Los rescates de los bancos durante la crisis era claro y causó un gran escándalo entre el público, y ahora se le dice al público que los bancos de algún modo han reintegrado el rescate y que esto no ha causado ningún costo para los contribuyentes, pero ocurrió esto. Pero lo que no se le dice al público es que los reintegración viene de los ingresos pagados por los contribuyentes para que los bancos tuvieran letras del tesoro que compran con el dinero que han pedido prestado un 0%. En los Estados Unidos, ambas partes apoyaron el rescate, entonces ninguna de las partes está lista para protestar sobre la falsedad de que están reintegrando todo el dinero y que el contribuyente no tiene que pagar ningún costo. Entonces, la acción política para rectificar esta cuestión es algo que no se esperará que ocurra. Un tercer privilegio de los banqueros, y yo lo mencioné anteriormente, hace tiempo las bancas de inversión eran sociedades colectivas. La ley que permitió que se transformaran en sociedades anónimas tiene 25 años. Una década después, todos los grandes bancos de inversión han aprovechado esta ley. Las sociedades colectivas tienen responsabilidad ilimitada y los socios son responsables. En cambio, las sociedades anónimas son empresas de responsabilidad limitada y los ejecutivos no tienen responsabilidad. El cambio tuvo un efecto predecible en el comportamiento, pero muy pocos predijeron cuán drástico iba a ser este cambio. Y nuevamente tenemos que pensar en forma muy humilde al respecto. En un momento, como yo dije, los banqueros generalmente se pensaba que eran personas conservadoras, precavidas, y ahora son parte del jet set y son grandes apostadores. Y bueno,
Parte de esto es que los socios ahora ya no tienen la responsabilidad que tenían antes, ya no tienen sus bienes en riesgo. La política monetaria actual permite lograr dos objetivos, podría decirse. Uno ha sido recapitalizar a los bancos y hacerlo sin que el gobierno adquiera una participación en los bancos. El gobierno en los Estados Unidos no quiere que se lo considere como socialista o que los bancos han sido sometidos a nacionalización. Los economistas en los últimos años realmente les ha preocupado la tasa de interés casi cero como un obstáculo para las políticas actuales. Esta agonía sobre esta baja de interés quizás no sea tan mal ubicada, pero mientras que los grandes bancos están subsidiados, ¿por qué no pagarlos para aceptar las reservas del Banco Central directamente entonces? Bueno, los bancos de Estados Unidos están de algún modo recibiendo pagos por sus reservas. En segundo lugar, el objetivo es evitar que una burbuja se desinfle totalmente. En este sentido, la política tiene algún efecto. Los propietarios cuyas casas no están en problemas pueden refinanciar a una tasa de alrededor del 3 o 4% a largo plazo. Los efectos distributivos de estas políticas parece ser algo que no todos entienden. Si fueran, es difícil imaginar que no tendrían algún tipo de oposición. Los economistas no han informado al público sobre este tema. Algo más sobre lo cual deberíamos ser humildes. No se informó al público sobre esto. Esta política tiene sus riesgos. Yo mencioné anteriormente que hace 40 años las pequeños bancos estaban arruinados porque tenían que pagar altos intereses para mantener los depósitos y que no hubiera una corrida, y tenían como respaldo hipotecas con bajas tasas de interés. Si la economía en el futuro volviera a las tasas de intereses más normales, quizás tendríamos un nuevo episodio como esto. Es decir, encontraríamos que las tasas de interés van por encima de lo que ganan los bancos en los activos a largo plazo que adquirieron. La diferencia es que algunos de los acreedores son demasiado grandes para fracasar y se los va a tener que rescatar aún otra vez. En la medida en que la política actual tenga éxito en llevar a esto, podríamos llegar a tener un retorno a tasas más normales, pero esto causaría problemas. La alternativa puede ser tener años de deflación, como en Japón, en Estados Unidos, y después se pospondría el retorno a tasas altas. En la actualidad tenemos una situación donde las presiones inflacionarias fuertes en la economía están siendo equilibradas por políticas inflacionarias igualmente fuertes. Las autoridades han triplicado el balance del Banco Central. Esto es un equilibrio que la verdad no es muy cómodo. Si Estados Unidos escapa al síndrome japonés, la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés para defender al dólar o para contener la inflación. El último punto que quisiera hacer
con respecto a la independencia de los bancos centrales. En los últimos 20 o 30 años, la independencia política de los bancos centrales ha sido una idea popular entre los economistas académicos, una idea apoyada por los banqueros centrales. Ahora, esta independencia, por supuesto, es algo que no se ve muy bien a la luz de la crisis reciente, pero los bancos centrales les gustaría volver a tener esta independencia de la presión política. La doctrina de independencia se predica en la neutralidad distribucional de las políticas de los bancos centrales. Una vez que se da cuenta, como debe darse cuenta, que la política monetaria tiene efectos distribucionales, la doctrina de independencia ya no se va a poder defender en una sociedad democrática. No pueden tener bancos centrales sin responsabilidad política, porque ellos toman decisiones que cambian la distribución de ingresos. No me queda claro que la profesión económica haya llegado a este punto aún. Y esto es otro tema sobre lo cual deberíamos ser humildes. Muchas gracias.